Vamos a orar. Amante y bendito Padre, gracias Señor por la bendición de este día que nos ha regalado. Gracias Padre por acompañarnos, por bendecirnos, por permitirnos estar ahí frente a esa televisión, frente a ese teléfono, frente a esa computadora. Señor Padre, que todo tenga sentido, que Cristo Jesús le dé sentido a cada palabra, que la palabra que vamos a abrir sea bendita. Señor, que pueda tocar esos corazones, esas vidas, Señor, esas personas que están enfermas, en necesidades. Amado Dios, toque esos corazones, Padre. Necesitamos de usted. ¿Qué sentido tiene, Señor, que un ser humano venga aquí a pararse a hablar tonterías? Amado Dios, queremos escuchar su palabra. Señor mío, tóquenos, bendíganos, pero sobre todo, Padre, límpienos. Que este día, Señor, nos pueda acercar a la vida eterna. Que hoy podamos acercarnos a Cristo Jesús. Que el Espíritu Santo trabaje en nuestras vidas y que sea para siempre. Que hoy empecemos a vivir la eternidad. Amado Dios, en su confianza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios Padre y el Espíritu Santo, abriré su palabra. Así que no seré yo. Amado Dios, tóquenos, bendíganos y que seamos confortados en el nombre de Jesús. Amén. Amados hermanos, qué gusto poder dirigirnos a ustedes en este día. Gloria a Dios que podemos ir a su palabra con libertad, que podemos escuchar la palabra de Dios y sobre todo nos podemos acercar a Jesús. El propósito de todo esto, cada vez que nosotros escuchamos una predicación, cada vez que vamos a la palabra de Dios, el único propósito es alcanzar la vida eterna, alcanzar salvación. Y hay aspectos en nuestra vida cristiana que son básicos, hay aspectos que son indispensables para nuestra vida cristiana. Ya sea que usted sea creyente o no, ya sea que usted pertenezca a una iglesia o no, hay cosas de las que usted no puede escapar. Y es que queramos o no queramos, un día estaremos ante el trono celestial, un día estaremos ante un juicio. Así que es necesario que nos preparemos, porque queramos o no, aceptemos o no, tendremos que enfrentar ese juicio. Un día nuestros nombres aparecerán en ese juicio. Así que dependerá de nosotros. Dios ya hizo la parte que le corresponde. Ahora dependerá de nosotros. Si aceptamos el ofrecimiento de ese abogado maravilloso que ya dio su vida por nosotros, que ya pagó por nosotros, o por el contrario, despreciamos la palabra de Dios y nos perdemos. Pensando en esto, cuando supe que iba a predicar hoy, me puse a reflexionar y pensando, si Jesús hablara a nosotros hoy, si Jesús tuviera que dar un sermón hoy, ¿de qué nos hablaría? ¿De qué nos hablaría Cristo? Como dije, hay aspectos que son fundamentales en nuestra vida cristiana. Así que uno de los temas fundamentales en la vida cristiana es el arrepentimiento. Porque creo que de nada nos serviría aceptar a Jesús, de nada nos serviría decir amén, gloria a Dios, qué bonita es la palabra de Dios, qué bonitos son los salmos, qué bonito es Dios. De nada nos serviría si no hay arrepentimiento. Así que Jesús viene y nos ofrece ser nuestro abogado. Hay un juicio, es un juicio real, no es algo que nosotros inventamos, es algo que está en la Biblia. Un juicio en el cual hay un juez, hay una corte, hay un acusado, hay un acusador y hay un abogado. Los acusados lógicamente somos nosotros. El acusador lógicamente es el enemigo, Satanás. El juez es Dios Padre y tenemos nuestro abogado que es Jesús. Jesús, el mismo que un día murió en la cruz, el mismo que un día lloró en la cruz y le gritó, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es el mismo que hoy está en los cielos reinando glorioso y se nos ofrece como abogado. Es por eso que hoy vamos a estudiar sobre el arrepentimiento. Como dije, es algo clave. Si fueran las últimas palabras que yo dijera en mi vida, si usted como amigo, como familiar, como persona a la que aprecio, a la que quiero, tuviera que decirle las últimas palabras, lo que le pediría es que se arrepienta, porque es clave, es básico, es lo que necesitamos. Pero buscando en la Biblia referencias relacionadas a lo que es el arrepentimiento, a lo que es el pecado, a lo que es el alejamiento de Dios, nos lleva directamente a la historia de David. David, aquel rey triunfante, aquel rey que gobernaba, aquel rey que es el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel y en aquel tiempo era el mejor rey del mundo. Ahora, cuando David está en lo más alto, cuando David ha conquistado naciones, cuando David tiene dinero, cuando David tiene mujeres, cuando a David no le falta nada, aparentemente,
Ahora es cuando David un día, y vamos a ver en que en 2 de Samuel 11 aparece esa historia. No la voy a leer porque es bastante, está larga, pero voy a parafrasear más o menos el principio de la historia. Como dije, David estaba en lo más alto de la cumbre. David era el máximo rey de Israel, el máximo rey del mundo. Todos lo respetaban, todos los amaban, un hombre famoso. Pero empieza el texto de 2 de Samuel 11 diciendo, dice, cuando era tiempo de que los reyes fueran a la guerra, David se quedó en casa. Primer error, David debía estar en la batalla peleando, luchando por su pueblo, pero se queda en casa. Primer error de David. Luego se levanta David de tarde de su lecho, de su cama, y ahora empieza a caminar por, supongo yo que era un palacio grandísimo, que estaba más alto que todas las casas, que todo. Y ahora David empieza a caminar por su jardín, por su corredor, por su casa. Cuando de repente David mira a los lados y mira a la vecina que se está bañando. Pero David no nomás la ve y quita la vista, sino que la codicia. Yo creo que es por eso que Jesús dijo que cuando miramos a una mujer para codiciarla ya estamos pecando. Porque David se detuvo a codiciarla. Y ahora David no nomás hace eso, sino que da el siguiente paso. Ahora David pregunta quién es ella. Y le dicen, es la mujer de Urías Eteo, tu soldado, tu capitán. Pero David no se queda ahí. Aún ya sabiendo que es la esposa de su capitán, David la manda a llamar. Tercer error. Ahora, después de que la manda a llamar, se acuesta con ella. Sabiendo que era casada, sabiendo que era la mujer de su soldado, ahora David se acuesta con ella. Y entonces, puedo decir que lo último fue consecuencia de lo primero. Todo empieza aquí. En esta mentecita es donde se traman los peores crímenes. En esta mentecita es donde se traman los peores errores, los peores pecados, pecados que nos alejan de Dios, pecados que nos llevan lejos de Dios. Aquí es donde nace todo. Es por eso que tenemos que poner nuestra mente a la orden del Espíritu Santo, nuestra mente a la orden de Dios, porque de lo contrario estamos perdidos. ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos amara? ¿Qué sería de nosotros si Dios no se fijara en nosotros, aunque seamos insignificantes? Pero Dios está allí mirándonos, Dios le ama. Ahí donde usted está, ahí sentado en esa silla, triste tal vez, preguntándose qué pasará mañana, preguntándose qué será de mi vida, qué será la siguiente pandemia que viene. Allí, ahí donde usted está, aún con sus tristezas, con sus desesperaciones, con sus dudas, ahí está Dios confortándole, ahí está Dios amándole y nunca dejará de amarle. Y es lo que pasó con David. Y David ahora, después de que se acuesta con ella, ahora David se baña y sucede como que si nada pasara, sigue en su vida como si nada pasara. David se olvidó de Dios y sigue en su vida como si nada pasara, pero como en 5 meses, por decir una fecha, la Biblia no dice, pero más o menos, le manda a hablar la mujer y le dice, estoy embarazada de ti, vamos a tener un hijo. Y ahora David se derrumba, y ahora David en vez de ir a Dios, en vez de ir a ese Padre de amor, ahora David trata de arreglar las cosas por su cuenta, y empieza a maquinar esa misma mentecita que había utilizado para codiciar a aquella mujer, para acostarse con ella, ahora la sigue utilizando para el mal, maquinando mal. ¿Cómo tapar este error? ¿Cómo puedo tapar este agujero grande, inmenso que he hecho? Ahora David manda a traer a su soldado a la guerra. Y el pobre Urías ahí viene, inocentemente, como una ovejita al matadero, sin saber. Y ahora David le dice unas cuantas cosas y lo manda a su casa, con el propósito de que vaya a su casa y se acueste con su mujer y que aparentemente le embarace, para que el hijo parezca como que es de Urías. Pero Urías nos da una lección maravillosa. Aunque Urías no era israelita, aunque Urías era un extranjero, Urías nos da una lección maravillosa y le da una lección. Urías, siendo un soldado, era uno de los mejores soldados de Israel, pero comparado con el rey era nada.
Pero Urías tiene más sentido del deber que David, tiene más honor que David, porque Urías lo manda a David a su casa a dormir con su mujer, le dice, ve, lávate los pies y duerme con tu mujer. Pero él no se va, él se queda ahí en la puerta del palacio y dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo puedo yo hacer tan grande cosa? ¿Cómo puedo ir yo a acostarme con mi mujer, a bañarme, a vivir feliz cuando los soldados están en la guerra peleando? Cuando los soldados están allá bajo la lluvia, bajo el sol, durmiendo a la intemperie. ¿Cómo puedo estar yo? Y David, por otro lado, mientras David debía estar en la guerra, David está acostándose con la mujer de los vecinos, acostándose con la mujer de su misma gente. Así somos. David no era un hombre malo. Si vemos en la Biblia, David era un hombre bueno, David era un hombre que amaba a Dios, desde pequeño amaba a Dios, aprendió a confiar en Dios, derrotó gigantes. La Biblia literalmente dice que David mataba leones con sus manos, osos con sus manos. El mismo David que confió en Dios al momento de enfrentar a aquel gigante cuando él era solo un niño, ahora se ha olvidado de Dios. Y es lo que pasa con nosotros. Cuando nos llega el poder, cuando tenemos dinero, cuando tenemos riquezas, cuando aparentemente no nos falta nada, nos alejamos de Dios. Ya no sentimos que Dios es tan útil como cuando éramos pobres, cuando andábamos arrastrándonos por la vida. Y así fue David. David se olvida de Dios. Y David hace tremenda barbaridad. Y luego le dicen sus soldados al siguiente día, ¿sabes qué? Urías no se fue a dormir a su casa. Y ahora David lo emborracha, premeditadamente lo emborracha y le dice, vete a tu casa, con la esperanza de que Urías se fuera a acostar con su casa, con su esposa. A un borracho, aún sin sus 5 sentidos completos, Urías tiene más sentido del deber que David. A un borracho, Urías nos da una lección a nosotros. Y Urías dice, ¿cómo puedo yo irme a acostar con mi mujer? Cuando mi gente está peleando, cuando el arca de Dios está en la intemperie, ¿cómo puedo hacer tal cosa? Y ahora David tiene una última alternativa, una alternativa maligna. Ahora escribe una carta para el general del ejército y la envía con el propio Urías. El propio Urías va cargando su acta de muerte. El propio Urías va llevando su sentencia. Y es ahí donde le dice a su general en la carta, pon a Urías en lo más recio de la batalla y déjalo que lo maten. Y es ahí donde aquel pobre hombre, aquel hombre inocente, va, según él, a cumplir con su deber. Toma sus armas y va a luchar, a pelear por su pueblo, por un pueblo que ni siquiera era el de él. Pero él va a luchar, no sabe que va solo a morir. Y es ahí donde a Dios le parte el corazón. A Dios le parte el corazón cuando nosotros hablamos mal de los demás, porque ellos también son hijos de Dios. A Dios le parte el corazón cuando nosotros planeamos cosas malas para los demás, porque ellos también son hijos de Dios. ¿Qué nos creemos? Creemos que nomás a nosotros nos ama Dios. No, Dios también ama a aquel hijo por el que nosotros estamos hablando. Dios ama también a aquel hijo al que nosotros le vamos a hacer daño. Y a Dios le partió el corazón, porque Dios amaba a David, pero también amaba a Urías. Y ahora Dios le envía al profeta. Pero algo tan interesante es de que pasaron 9 meses. David tuvo 9 meses para arrepentirse. David tuvo 9 meses para poder reflexionar y decir, ¿qué hice? Perdóneme, Dios. Podía haber hecho esto antes. Pero no, Dios tiene que intervenir. Ahora Dios manda el profeta. Y vamos a leer lo que dice 2 Samuel 12. Segunda de Samuel 12, voy a leer una parte. Y envió Jehová a Natán, lo mandó a David, el cual viniendo a él le dijo, había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, mas el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno. Y teníala como una hija. Y vino un visitante de lejos hacia el hombre rico, y él no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar al visitante que le había llegado, sino que tomó la oveja de aquel pobre hombre y la cocinó para él, para el visitante.
Entonces se encendió el furor de David y dijo, se enojó en gran manera con aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová, que tal hombre debe morir, es digno de muerte. Y debe pagar la cordera 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia del pobre hombre. Versículo 7. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno, y más de eso te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco yo te hubiera añadido más de lo que te di. Ese es el Dios maravilloso. Ese es el Dios maravilloso que a veces, aunque viene a nosotros con problemas, a veces permite que nos pasen dolores, permite que pasemos cosas. Pero ese es el Dios maravilloso que nos busca. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si Dios no nos buscara? ¿Qué sería de nosotros si cuando estamos hundidos, cuando estamos en problemas, cuando estamos allí luchando aparentemente solos? ¿Qué pasaría si Dios no viniera a nosotros? ¿Qué pasaría si Dios no hubiera mandado a Natán? Tal vez David se hubiera perdido. Esto lo estoy inventando yo, lo estoy diciendo de mi parte, pero la lógica me dice, porque tuvo 9 meses para arrepentirse, tenía que pasar algo malo para que se arrepintiera. Y Dios le manda a Natán por amor, porque le ama. Encuentro en la Biblia tantas historias iguales. Sansón tuvo que quedar ciego para que en ese último momento de su vida se acordara de Dios. Tuvieron que sacarle los ojos. Encontramos la historia de Pablo. Si Pablo no se hubiera caído del caballo y no hubiera quedado ciego también, no se hubiera acordado de Dios y no hubiera sido el gran hombre que fue. Si el hijo pródigo no se le hubiera acabado el dinero, nunca hubiera regresado a su padre. Hasta que estaba ahí queriendo comerse la comida de los puercos, de los cerdos. Hasta entonces se acordó de su padre, porque en la necesidad es cuando nos acordamos de Dios. Porque aunque sea en esa última alternativa que utilicemos a Dios, Dios nos llama, nos atrae y nos abraza como el padre amó al hijo pródigo. Dios nos llama. A veces no entendemos como humanos por qué Dios llama a un criminal, por qué Dios llama a un violador, por qué Dios llama a unas personas que hacen maldad. Simplemente por amor, porque no crea que porque usted se cree muy bueno es que Dios lo ama más que aquel otro pobre que está en la calle. No, Dios le ama como nadie en este mundo y va a luchar por usted hasta el último suspiro. Hasta el último suspiro luchará para que nos arrepintamos, para que vengamos a Él. Y ahora David, ya con su orgullo tirado al piso, ahora David cuando está ahí lambiendo el polvo, ya no le sirve de nada su poder, no le sirve de nada su fama, su dinero, sus mujeres, ni siquiera Betsabé, a la mujer que se había robado, ni siquiera ella ya le era contentamiento. Ahora David se derrumba, ahora David ahí en el piso, ahora se acuerda de Dios. Y ahora David empieza a escribir el Salmo 51. Este Salmo 51 me toca porque cada palabra, cada frase tiene sentido. Cada pequeña cosa que ese Salmo dice, póngale atención porque es el grito desesperado de un hombre que ya no tiene salida, que solo Cristo podía ayudarle en ese momento, solo Cristo podía sacarlo de ese hoyo. Y es lo que necesitamos, debemos entender, tiene que quedársenos grabados ahí en la mente. Que solo Cristo es la solución para nuestros problemas, de cualquier índole que sea. Y ahora, el Salmo 51 toma sentido. Vamos a leer el Salmo 51. Dice así: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado. En pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y ahora grita desesperado, le ruega a Dios
Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de la salvación y espíritu noble me sostente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia, Señor. Abre mis labios y purificará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Estas son las palabras de David. Estas son las palabras que salen del corazón. Tal vez nosotros hemos vivido esa experiencia. Cuando llegamos a un extremo en la vida, cuando ya no hay solución. Cuando llegamos a un extremo en la vida, cuando estamos ahí tirados. Cuando se nos acabó el trabajo, se nos acabó el dinero, se nos acabaron las esperanzas, se acabó la juventud, se acabaron los sueños. Aparentemente con el virus ya todo se vino encima. Aparentemente es el último clavo en nuestro ataúd. Pero no, hay algo más que eso. Lo único que tenemos que dar es el paso al arrepentimiento, aceptar a Jesús, arrepentirnos. Y ahora sabremos lo que significa sonreírle al dolor, sonreírle a la tristeza, saber que estamos al lado de Cristo, el Dios todopoderoso, el Dios que nos ama sobre todas las cosas. Y es por eso que Dios nos llama y nos llama cada día. Algo interesante aquí en el Salmo es el hecho de que David no se justifica. David no se justifica, David simplemente confiesa su pecado, David confiesa su error y David apela al amor maravilloso de Dios. David apela a ese Dios maravilloso porque él conoce a Dios, él sabe, Dios ya le ha hecho milagros en su vida. Es así nosotros sabemos cuántas veces Dios nos ha librado, muchas veces que sabemos, otras veces que ni nos damos cuenta. Dios nos ha librado de tanta cosa, de tanta maldad y no nos damos cuenta muchas veces. Pero cuando podemos reconocer esos milagros día con día, esos milagros que Dios hace en nuestra vida, ahora podemos apelar a Él, aunque hayamos caído, aunque hayamos hecho cosas horribles, pero ahora podemos venir a Él. Pero lo más importante no es que nos arrepintamos nomás. David no vino y le dijo, Señor, perdóname, pero mañana siguió haciendo lo mismo. No, David vino a Dios y le pidió perdón, pero le pidió perdón y le pidió un cambio, que le arrancara el corazón de piedra y que le pusiera un corazón nuevo. Debe ser nuestra oración, debe ser nuestro sueño, nuestro deseo, porque es la única salida. En el juicio celestial donde Jesús está para nosotros, la única manera en que salgamos libres de ese juicio es confesando, es declarándonos culpables. Una diferencia entre un juicio celestial y un juicio terrenal es de que en el terrenal usted se declara culpable y termina preso como quiera. En el celestial usted se declara culpable y sale inocente. Entra a la corte hoy, mañana sale libre y no queda un récord ahí en el libro. Por eso David apela al corazón de Dios. David apela, le dice, porque en el cielo hay un libro. Por eso a Dios no lo podemos engañar. Dios lo sabe todo. No hay cosa oculta que no va a salir a luz. Ahí tenemos el ejemplo de David. Entonces, cuando nosotros nos declaramos culpables, ahora somos inocentes, no porque lo merezcamos. Si hay algo que sucede en nuestra vida es por amor, porque Dios nos tiene misericordia, porque nos ama, y es por eso que David apela a la misericordia de Dios. Así que Dios viene y me llama la atención que cuando viene Natán a David, aparentemente viene como pidiéndole un consejo, porque David es el rey, David está en su estrado, ahí en su trono, y el profeta Natán viene como pidiéndole un consejo, Natán. Y ahora supongo que David se siente importante.
David se siente, dice, wow, el profeta de Dios viene a pedirme consejo a mí. Se siente importante y se levanta su orgullo, se sale su orgullo. Y David está escuchando, pero a medida que Natán le va narrando la historia de aquel hombre rico que le robó la única ovejita al hombre pobre, ahora David se va encendiendo, va cambiando de color, le rechinan los dientes de coraje, porque David está pensando en el otro, no está pensando en él mismo. Nomás habían pasado 9 meses o más o menos por ahí desde que David había hecho su pecado. No había pasado tanto tiempo para que ya se le hubiera olvidado. Pero mientras Natán está narrando la historia, David, en vez de pensar en él, de que podría tratarse de él, está pensando en otros. Y ahora dicta sentencia. Que Dios tenga misericordia de nosotros, porque somos tan fáciles para dictar sentencia. Somos tan fáciles para crucificar a los demás. Magnificamos los errores ajenos y nos olvidamos de los nuestros. David dicta sentencia, y recuerden que David era rey. La palabra de un rey se cumplía. Y David dijo, ese hombre tiene que morir. Me llama tanto la atención la historia también porque es para abrir los ojos nosotros como miembros de iglesia, como personas que creemos en Dios, que tenemos el privilegio, que Dios nos da el privilegio de subir aquí a un púlpito a poder hablar de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que nunca se nos cruce por la mente crucificar a los demás, que nunca se nos cruce por la mente dictar sentencia, porque el día que nosotros juzgamos a los demás, nos estamos juzgando a nosotros mismos, y Dios nos ve con tristeza desde los cielos. Porque estamos tratando de hundir a los demás, pero nos estamos hundiendo a nosotros mismos. Yo imagino que cuando Natán le dijo a David, ese hombre eres tú, David se cayó de espaldas. Y la Biblia dice literalmente que Natán se fue. David quedó solo, con tiempo para pensar, para darle vueltas. ¿Por qué lo hice? ¿Cómo me pude haber ido tan lejos de Dios? Y ahora David está en las condiciones en las que está. Y por eso el Salmo nos habla de una manera maravillosa. Un Salmo donde nos habla, David ya no tiene argumentos. Dije, apela al amor de Dios. Lo único que puede tranquilizar su vida es volver a tener el gozo de la salvación. David en ese momento se sintió perdido, se sintió alejado de Dios, se sintió en el infierno. Pero ahora le pide a Dios, le pide a Cristo. Le pide a Cristo que lo restaure, le pide a Cristo que le dé un corazón nuevo. Lo único que lo podía tranquilizar era Jesús. David no pone pretextos, se arrepiente de corazón, quiere un cambio de vida y dice, purifícame con hisopo. El hisopo era una pequeña plantita que usaban para las purificaciones. Si David hubiera estado hoy en día diría, Señor, lávame con cloro y seré blanco como la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría de tu salvación. Había perdido la alegría de vivir. Cuando nos alejamos de Dios, perdemos la alegría de vivir. A veces hay pequeñas cosas que nos vienen, que nos dan una pequeña alegría, pero al día siguiente se nos acaba. A mí me gusta mucho el fútbol. Y yo no sé si ustedes sienten lo mismo. Cuando tu equipo llega y es campeón, una alegría, una felicidad, una euforia. Pero a los 2 días se ha acabado la alegría. A los 2 días quieres que otra vez empiece el campeonato y que tu equipo vuelva a ganar. Porque esas alegrías son pequeñas, esa es miseria. Esas alegrías solamente son para engañarnos, solamente para motivarnos en un momento. Pero las alegrías que Dios ofrece, la felicidad que Dios ofrece es una felicidad eterna. No 70 años, no 80 años que vamos a vivir en este mundo. La felicidad que Cristo le ofrece es para siempre. Para siempre viviremos al lado de nuestros seres queridos, aquellos que se nos fueron, que ya murieron. Seres queridos por los que soñamos. Es por eso que como iglesia tenemos un plan. Como iglesia nuestro propósito es alabar el nombre de Cristo. Es mostrarle a Jesús, es llevarlo a los pies de Jesús. No le busque más, es lo que queremos. Queremos verlo en el reino de los cielos. Es por eso que lo invitamos por Facebook, por YouTube, por donde sea. Y siempre estamos tratando de llegar a otros, porque es la gran comisión que Jesús nos dejó. Es la gran comisión, es el sentido. No tiene sentido que yo esté parado aquí si no voy a levantar a Jesús. Si usted no va a conocer a Jesús, no tiene sentido. Así que David después de la confesión, ahora vino la necesidad de una vida nueva. Crea un corazón limpio, dijo.
Esto es algo solemne, algo que me toca el corazón porque debemos poner atención, como dije, a cada palabra del Salmo. Pero David le ruega, le implora a Dios, le pide que por favor no quite su Santo Espíritu de él. Es la oración que tenemos que nosotros elevar a Dios con lágrimas. Es la oración que debemos elevar a Dios en todo momento. No quites de mí tu Santo Espíritu. Porque cuando el Espíritu Santo se aleja de nosotros, podemos ver en la Biblia qué pasará con las personas al final de los tiempos, cuando el Espíritu Santo ya no esté. Las barbaridades que el hombre puede hacer cuando el Espíritu Santo no intercede, cuando el Espíritu Santo ya no está, cuando el Espíritu Santo nos ha llamado tantas veces que ya no hacemos caso a su voz. Y podemos ver lo que dice Apocalipsis a las personas de los últimos tiempos. Apocalipsis 9, 20 y 21. Esas personas que vivirán en los últimos tiempos, que nunca se arrepintieron, miren lo que tienen en común. Es una característica que tienen. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y nos dice la palabra de Dios. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, está hablando de todas las plagas de al final de los tiempos, ni aun así se arrepintieron de sus obras, de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Es lo que tienen en común los hombres del final de los tiempos, cuando el Espíritu Santo ya no intercede. Ahora, Apocalipsis 16, 9 también nos está hablando básicamente de lo mismo. Apocalipsis 16, 9. Nos dice así: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, por sus úlceras. Y nuevamente, pero no se arrepintieron de sus obras. Es el extremo al que el hombre llega cuando rechazamos el llamado de Dios, cuando rechazamos el llamado que Dios nos hace, cuando el Espíritu Santo toca nuestra puerta y nosotros lo rechazamos, luego se aleja pero algo que tiene que tener claro en nosotros es que Dios siempre hará todo lo posible por salvarnos. La salvación no depende de Dios en realidad, porque Dios ya hizo todo lo que tenía que hacer. La salvación ahora depende de nosotros. Es un regalo que Dios nos pone en la mano para que lo aceptemos, porque Él quiere estar con nosotros por la vida eterna. Devuélveme la felicidad de tu salvación, dice David. Dios le perdonó. Y algo que me encanta de la Biblia, cuando leí esta historia por primera vez, me preguntaba por qué. ¿Por qué tuvo que haber nacido Salomón? Debes saber precisamente. ¿Por qué? Si era una relación que empezó mal, era una relación dañina, una relación que llevó al asesinato, al engaño. Pero es que Dios es tan maravilloso. Dios es tan maravilloso que no nomás nos perdona. Dios no nomás perdonó a David. Cuando Salomón nace, Dios le está regalando a un rey, el sucesor. Pero cada vez que David mirara a Salomón, se acordaría que era producto de la misericordia de Dios, que David se diera cuenta que ya había sido perdonado, que Dios borró sus pecados. Y es por eso que en el Salmo David le decía: Señor, por favor, borra todas mis rebeliones. En pocas palabras, David le estaba diciendo: Señor, no mires por favor lo que está escrito en el libro de mí. Quita tus ojos de eso, bórralo por favor, Señor. No me quites la salvación, no me quites la alegría de vivir, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la felicidad. Ahora viene Jesús. Esta es la buena noticia del Nuevo Testamento, la buena noticia de nuestros días. Cuando aparece Juan el Bautista, su mensaje era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora viene Jesús y dice el mismo mensaje: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado.
Luego vienen los apóstoles y los seguidores de Jesús con el mismo mensaje. Luego vienen los reformadores con el mismo mensaje. Y hoy en día estamos nosotros aquí con el mismo mensaje. Porque es un mensaje clave, es un mensaje básico. Que tenemos que arrepentirnos, entregar todo a Dios. Todo debemos entregar a nuestro Dios. Así que, en resumen, perdónenme que los he tenido sentados por más de 40 minutos tal vez, para llegar a una sola cosa. El todo de la vida, el sentido de nuestra vida es entregar nuestra vida a Cristo. Olvidémonos de religiones, olvidémonos de doctrinas. Toda la religión, todas las doctrinas, todo lo que está en la Biblia está con el único propósito de salvarnos. El único propósito de llevarnos a la vida eterna. Pero antes de eso hay pasos que tenemos que dar. Arrepentirnos es uno de ellos. Miren lo que Jesús dijo, las últimas palabras de Jesús antes de irse para el cielo. Mateo 28, las últimas palabras de Jesús antes de irse. Mateo 28, 18 al 20. Jesús dijo, este es un mandato, esto no nos está pidiendo de favor, es un mandato. Y dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí podríamos acabar. Aquí podríamos acabar porque lo que se iba a decir ya está dicho. Ya está claro en nuestras mentes qué debemos hacer. Eso ya, lo demás ya queda entre usted y Dios. Yo le agradezco a usted, amigos, hermanos, familiares que nos están viendo. Le agradezco por haberse tomado el tiempo, por estar ahí pendiente de la palabra de Dios. Pero escúcheme lo que le voy a decir. No tiene sentido que usted esté ahí sentado por una hora viendo a un hombre. No tiene sentido que usted, después de que termine este sermón, siga su vida como si nada pasara, como David, como si nada pasara. No tiene sentido si después de este sermón usted no siente la necesidad de arrepentirse. Si usted no siente la necesidad de ir a Cristo, de confesarle a Dios sus pecados, de pedirle que por favor le devuelva la alegría de vivir, de pedirle que por favor inscriba su nombre en el libro de la vida, nada tiene sentido. Si Dios me puso aquí hoy, no es para que venga a hablar de otros temas que nada que ver. Si Dios me puso hoy aquí, es para llamarle al arrepentimiento, es para levantar el nombre de Cristo, para que usted sepa que su única salida se llama Cristo Jesús y nada más. Así que sabemos que nosotros en muchos aspectos de la vida, todo lo que hacemos, lo hacemos con un sentido. Corremos atrás de cosas, porque es lo que creemos, es lo que pensamos que es la felicidad. Pensamos que el dinero es la felicidad. Pensamos que la profesión es la felicidad. Pensamos que esas alegrías pequeñas que tenemos es la felicidad. Pero hoy nos dimos cuenta que no es así. Hoy nos dimos cuenta que la felicidad solamente está en Cristo. Vamos a leer lo que nos dice Apocalipsis 21. La palabra de Dios es maravillosa. Dios nunca nos deja a la deriva. Dios nunca nos deja ahí tirados. Dios nos apunta el pecado y por eso dice, no quiero la muerte del impío. Dios nos apunta el pecado, pero también nos da en bandeja de plata la salvación. Hijo mío, aquí está tu perdón. No tienes por qué vivir traumado. No tienes por qué vivir culpándote. Ya, quítate esas cosas de la mente. Si Dios le perdona, puede sentirse limpio. Puede sentirse que nada más faltará en su vida. Vamos a leer Apocalipsis 21, 9 al 11. Apocalipsis 21, 9 al 11. Está hablando de la nueva Jerusalén, del mundo nuevo que Dios nos ofrece. No lo voy a leer todo porque está básicamente describiendo la ciudad. Está describiendo el regalo que Jesús tiene para nosotros. Vamos a leer del 9 al 11 primero. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras y habló conmigo, diciendo,
ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la santa Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Ahora vamos a ir al 21, al verso 21 en adelante. Voy a saltarme un poco ahí porque básicamente lo que está es describiendo de qué materiales está hecho la ciudad, qué tamaño es la ciudad, todo, para que veamos qué es lo que Dios nos está ofreciendo, qué es lo que Dios tiene para nosotros, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Apocalipsis 21, 21 al 27 nos dice: las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla, y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio, y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol, ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues ahí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Dios tiene un mundo nuevo, una nación nueva, una nación donde no existe el pecado, donde no existe el dolor, donde solo hay felicidad. Y no es una felicidad de unos cuantos días, es una felicidad eterna. Dios tiene un hogar, una casa para usted allá en los cielos. Y esa casa bajará de los cielos a la tierra para que usted pueda vivir en ella. Pero es necesario que hoy hagamos una decisión. Es necesario que hoy tomemos la decisión de seguir a Cristo. Que tomemos la decisión de escribir nuestros nombres en el libro de la vida. Porque como dije antes, ¿qué sentido tiene escuchar sermones? ¿Qué sentido tiene decir amén, gloria a Dios? Qué bonito el salmo. No tiene ningún sentido si no produce un cambio en nuestra vida, si no toca nuestro corazón. Dios siempre viene a nosotros buscándonos, tratando de enamorarnos, busca tantas maneras que Dios nos llama, nos enamora, pero nosotros nos hacemos los ciegos. Me duele tanto ver que muchas veces ahorita estamos en una pandemia, estamos viendo la muerte alrededor y muchas personas que conocen de Dios, conocen de Cristo, viven su vida como si nada pasara, viven su vida como que si vamos a ser eternos y no quieren arrepentirse. Y Dios llora desde los cielos, Dios nos llama y nos llama y nos llama porque quiere salvarnos. Es tiempo de abrir los ojos, es tiempo de entregar nuestra vida a Cristo. Es la única salida, no le busque por otro lado. Cristo le ama y Cristo quiere vivir la eternidad a su lado. Cristo quiere estar a su lado porque le ama, porque usted es especial. Desde antes que naciera, Dios ya tenía planes para usted. Así que vamos a orar. Usted sabe qué es lo que tiene que decirle a Dios. Solo usted sabe ahí en su corazón de qué debe pedir perdón, de qué debe arrepentirse. Pero Dios sí lo sabe. Y Dios está con las manos abiertas para perdonarle, para crear un ser nuevo, para crear una mujer nueva. No importa si ya estamos viejos, no importa si los años han pasado y nos han caído encima. Lo más importante es que probablemente hoy empezamos a vivir los años sin fin al lado de Jesús. Así que vamos a orar. Amado y bendito Dios, gracias Señor por tener misericordia de nosotros. Gracias Señor porque usted no nomás lo dice con su boca, lo escribió para que lo sepamos, para que no se nos olvide. Señor, y también nos sigue llamando. Gracias Señor por todas las cosas que nos rodean, por nuestra familia, por las personas que nos aman, por su palabra.
Permita, Señor, que este día nos marque para siempre, que el poder de su Santo Espíritu nos marque para la vida eterna. Es nuestro sueño, Señor, ver a nuestros seres queridos ahí en el cielo. Es nuestro sueño ver a nuestros amados amigos, personas que a veces piensan que ni los queremos, pero los amamos y los queremos ver en el reino de los cielos. Señor mío, tenga misericordia de nosotros, ábranos los ojos para que veamos, Señor. Y por favor, Padre, no aparte su Santo Espíritu de nosotros. Necesitamos de su salvación. Sin usted estamos perdidos. Hoy reconocemos que somos pecadores, reconocemos que somos inmundos, impuros. Y aún así, Señor, perdone que nos sentimos con el derecho moral de dictar sentencia. Señor, por favor, no nos juzgue usted a nosotros como nosotros juzgamos a los demás. Amado Dios, por favor, nos aferramos a su misericordia, nos aferramos al amor de Cristo Jesús. Por eso, todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. ¿Cómo agradecer lo que hiciste en mi favor? Aunque indigno soy, me salvaste por tu gran amor. Las voces de un millón de seres no alcanzan para agradecer, pues lo que soy y lo que espero ser, lo debo todo a ti. A Dios sea gloria, a Dios sea gloria, a Dios sea gloria, tanto hizo por mí, me salvó con su sangre, me libró del pecado. A Dios sea gloria, tanto hizo por mí. Quiero vivir